Hoy vamos a ver la versión IoT de Windows LTSC. ¿Qué es esto del LTSC? Pues bueno, hace 3 semanas más o menos os lo expliqué aquí en este vídeo. De hecho hicimos una instalación de Windows 10 LTSC. Básicamente es una versión de Windows muy reducida, muy optimizada, que funciona muy bien porque no tiene Cortana, no tiene nuevos servicios, no tiene tantas actualizaciones como serían las actualizaciones que tiene Windows. Evidentemente tiene actualizaciones de seguridad, pero no tiene nuevas funciones. Esto es algo muy importante. El problema que tenía esta versión es que no se podía activar porque Windows no vende estas licencias, pero bueno, yo os expliqué que a través de GVGMOL y a través de Más Grave sí que se podía hacer. Muchos me habéis preguntado que por qué no había instalado el Windows 11 LTSC, porque no había instalado la versión IoT, porque la versión IoT tiene soporte hasta 2032, tiene mayor soporte que la versión LTSC normal, y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la versión IoT, vamos a verlo en Windows 11 y vamos a explicar muchas cosas. Así que si quieres aprender, quédate y empezamos. Muchos me habéis comentado que por qué lo había hecho con un Windows 10 LTSC y no con un Windows 11 LTSC. Muy sencillo, lo hice con Windows 10 porque este año termina el soporte de Windows 10, no vamos a tener más actualizaciones. Evidentemente muchos ciberdelincuentes van a estar preparados para precisamente cuando no haya actualizaciones poder acceder o poder atacar, por decirlo de alguna manera, esos Windows 10, y por eso decía que pasaréis a la versión, en este caso la versión LTSC, porque es más rápida, porque es más funcional y porque tiene soporte a mayor tiempo. Así que vamos a mi ordenador, vamos a ver las diferentes versiones que tenemos de Windows 10 y de Windows 11 en el LTSC y en IoT. Vamos a ir ya directamente a GVGMOL porque la licencia la vamos a comprar allí y así vamos a ver qué tipo de licencias tenemos. Nos venimos a GVGMOL, aquí está GVGMOL, abajo en las notas del vídeo os dejaré el enlace y aquí podemos ver el Windows 11 Pro, el Windows 10, los Office, el 19, el Office 16, el Windows 10 LTSC, y si en el buscador escribimos LTSC nos van a salir todas las versiones LTSC e IoT. Por ejemplo, aquí podemos ver que sería el Windows 10 LTSC, aquí tendríamos el Windows 10 LTSC pero la versión IoT, y aquí tendríamos el Windows 11 LTSC versión IoT y aquí tendríamos el Windows 11 LTSC. Tendríamos estas 4 versiones, la normal, la LTSC y la IoT. Y luego finalmente tendríamos el Windows 10, eso sí, la versión 19. ¿Y qué diferencias tenemos entre el Windows 10, el Windows 11, el LTSC y el IoT? Porque serían 4 versiones. Pues vamos a ver qué diferencias tenemos en cada uno de ellos. ¿Y qué diferencia hay entre todas estas versiones? Pues bueno, aquí las podemos ver. Aquí tenemos el Windows 11 2024 LTSC, aquí estaría la versión IoT, y aquí lo mismo con los Windows, el Windows 10 LTSC 2021 y aquí la versión IoT. Como es lógico, están basados estos Windows 11 en Windows 11, el Windows 10 en Windows 10. El soporte cambia, las versiones LTSC son de 5 años, mientras que las IoT son de 10 años, son de mayor duración. Las actualizaciones son en todos casos igual, son parches de seguridad y correcciones de bugs, pero no se le incorporan nuevas funciones, como podemos ver aquí, en ninguna versión se le incorporan nuevas funciones. Por supuesto, ninguna tiene Cortana, no tiene el App Store, no tiene las aplicaciones que por defecto suelen venir en cualquiera de los Windows. Eso sí, las podemos instalar en el momento que queramos. El licenciamiento también cambia, pero a efectos prácticos da igual, que uno sería para grandes empresas, grandes volúmenes, y la otra sería versiones OEM para distribuidores autorizados, pero a efectos prácticos no es para usuario final. Y luego, ¿para quién estaría enfocado cada una de estas versiones? Pues bueno, como podemos ver, las LTSC estarían enfocadas para infraestructura empresarial, es decir, para aquellas empresas que no quieren todo este bloatware que suele venir siempre con los Windows, es decir, para que sea una versión limpia sin toda esta basura que suelen meter. Y después las versiones IoT, estar de aquí, sería ya para dispositivos embebidos y dispositivos críticos, es decir, para cajeros automáticos, para, por ejemplo, una máquina de radiografías, una máquina que, por ejemplo, controla una cortadora, es decir, un dispositivo industrial, para ese tipo de dispositivos. Ahora tenemos que descargar la versión para poder instalarla y con eso crear un pendrive o un USB boteable, de tal manera que vamos a ir a Más Grave, como lo queréis decir en español o en inglés. Vamos a ver las diferentes versiones que tenemos y sí que os tengo que decir que para la versión IoT, como vamos a ver luego, solo está en inglés, pero luego para la versión LTSC sí que la tenemos en castellano y en muchísimos otros idiomas. Así que venga, vamos a verlo. Para descargarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, nos venimos aquí a Más Grave, ya lo expliqué en el vídeo pasado, y aquí tenemos las diferentes versiones de Windows 11, de Windows 10, la versión de Windows 10 la 21, la 19,
Aquí tenemos todas las versiones y aquí tenemos en este caso Windows 11. Aquí tendríamos la versión Windows 11 IoT, la LTSC 24, y bueno, lo podríamos descargar desde cualquiera de estos dos sitios, pero está en inglés, como vamos a ver luego, solo está en inglés. Y luego si quisiéramos en vez de la versión IoT, la versión LTSC, ahí sí, aquí ya lo tenemos en diferentes idiomas y lo podríamos descargar, por ejemplo, en nuestro caso, en español. Por lo cual le damos a descargar aquí, ya ha empezado la descarga. Estoy haciendo la descarga de la versión del IoT y vamos a instalar la IoT. Y una vez que tenemos claro qué versión queremos, tenemos que comprar una licencia para luego poderlo activar. Así que vamos a volver a GVGMOL, vamos a hacerlo con una licencia, por ejemplo, de Windows 11 IoT LTSC y luego vamos a proceder a la instalación. Elegimos una, por ejemplo, esta de aquí, Windows 11 LTSC versión IoT, le decimos comprar ahora. Aquí nos sale el precio, 29,90, le decimos comprar y aquí metemos el código GGNN. Le damos a aplicar y vemos que se queda en 22,42 euros. Ahora le daríamos a continuar con el pago y aquí ya tenemos para pagar con Visa, con PayPal, con Google Pay, con Alipay, es decir, ya tendríamos diferentes métodos de pago. Meteríamos aquí el número de la tarjeta y le daríamos a finalizar la compra y con eso nos daría un código. Previamente nos hemos logueado, nos hemos dado de alta. Si voy a mi perfil, aquí están todos mis pedidos y nos saldrá algo como esto. Aquí vemos el Windows 10 Enterprise LTSC que compré en el vídeo pasado, de tal manera que aquí nos aparecería la nueva compra, le daríamos a ver claves y aquí tendríamos la clave, copiaríamos la clave y nos iríamos a nuestro Windows. Ya tenemos todo preparado, tenemos ya la licencia para poder activarlo, ya tenemos descargado el ISO para poder hacer la instalación. Esta ISO tenemos que preparar, que no lo voy a explicar ahora porque está explicado muchas veces, un pendrive para poder hacer un arranque boteable en el ordenador con Rufus o con el programa que queramos, si lo hacemos con una máquina virtual directamente con la máquina virtual. Así que venga, vamos a empezar la instalación. Arrancamos el equipo desde una máquina virtual o en el caso de que lo hagamos con un ordenador físico desde el pendrive. Intentamos elegir el idioma y vemos que solo nos deja en inglés, pero sí que nos deja elegir el horario. Esto es importante más que nada para que estemos en la zona horaria correcta. En mi caso estoy en España. Le decimos siguiente. Aquí ya nos dice el teclado en español, también es importante para luego si metemos las claves. Marcamos esta casilla diciendo que vamos a borrar todos los datos y le decimos siguiente. Nos pregunta si tenemos la clave y le decimos que no tenemos la clave de producto. Y aquí, como vemos, nos aparecen ya las tres versiones de Windows 11, la Enterprise LTSC, la LTSC versión IoT y luego la IoT Subscription. Elegimos una, yo voy a elegir esta de aquí, la IoT LTSC. Le decimos siguiente, aceptamos. Nos da a elegir el disco donde lo queramos instalar, yo elijo este de aquí, le decimos siguiente y ahora ya le damos a instalar. A partir de aquí sería una instalación totalmente normal de Windows, ya sabéis, siguiente, siguiente, siguiente. Solo me voy a detener un momento para deciros, en el caso de que no queréis activarlo a través de una cuenta de Microsoft, que lo queréis hacer de una manera a través de usuario y contraseña sin tener una cuenta de Microsoft, cómo se hace, pero por lo demás sería todo exactamente igual. Y esto es importante, aquí si queremos nos podemos loguear ya con nuestra cuenta de Microsoft, pero yo lo voy a hacer de otra manera y es hacerlo de manera aislada, por decirlo de alguna manera, que le digo aquí unirme a un dominio y aquí ahora ya me puedo loguear con un usuario y una contraseña. Arranca por primera vez, nos pide la contraseña. Este es el Windows 11 IoT y mirad, veis que no hay nada, tampoco nos aparece nada aquí. Cuando accedemos aquí tampoco hay nada. Desde aquí podríamos cambiar el idioma. Como lo tenemos en inglés, tampoco es un inglés muy complicado, pero bueno, el que quiera aquí le puede decir añadir idioma, en mi caso español de España, y le digo instalar. Ya lo tenemos instalado, yo siempre recomiendo una vez que esté instalado a actualizarlo, nos vamos a las actualizaciones, aplicamos todas las actualizaciones que haya, generalmente nos va a pedir reiniciar el ordenador y ahora ¿qué nos queda? Pues nos quedaría activarlo, nos quedaría meter la licencia, así que venga, vamos a hacerlo. Y si me vengo a sistema, aquí vemos que la versión que tengo es la Windows 11 IoT Enterprise LTSC, que es la versión 24H2.
Y bueno, algo muy importante es que está sin activar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle a activar. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Le damos aquí a cambiar clave de producto. Aquí meteríamos la clave que nos ha dado GVGMOL cuando hemos realizado la compra. Y aquí podéis ver cómo lo hice cuando hice la activación del Windows 10 LTSC, pero sería exactamente igual, solo que aquí ha sido con el Windows 10 LTSC y en este caso sería con el Windows 11 IoT LTSC. Y si queremos la versión LTSC de Windows 11 porque no queremos el Windows 11 Pro o el Home porque tiene mucho bloatware, porque tiene muchísimas cosas que no nos interesan, en ese caso sí que lo tenemos en español. Vamos a Más Grave, vamos a Más Grave, lo descargamos y lo voy a hacer de una manera ahora sí ultra rápida porque evidentemente es lo mismo, solo voy a hacer la parte inicial y la parte final para que veáis cómo es. Y si alguno quiere la versión en español de la LTSC que no sea IoT, pues bueno, como he mencionado antes, venimos aquí al español y le damos a descargar, lo verifica y ahora iniciará la descarga del archivo. Aquí está. Comenzamos la instalación y como podemos ver aquí sí que tenemos el español, tanto en el idioma de instalación como en el formato de hora y de moneda. Aquí el teclado exactamente lo mismo y al igual que antes marcamos esta casilla de aquí, como que accedemos a que se vayan a borrar todos los datos y ficheros del disco. Y aquí ahora como vemos nos da a elegir solo dos opciones, la versión LTSC y LTSC versión N. Ya expliqué en el vídeo pasado que quería decir la N, básicamente tiene que ver con el tema multimedia, y ya le daríamos a siguiente. Le decimos aceptar, está buscando los discos, elegimos el disco donde lo vayamos a instalar, siguiente, y ya como siempre una instalación normal. Y al igual que antes podemos loguearnos con nuestra propia cuenta de Microsoft o si no hacerlo a través de un usuario y contraseña, para lo cual le daríamos aquí a unirnos a dominio y al igual que antes metemos un usuario, una contraseña, terminamos la instalación. Y aquí lo tenemos. Yo he instalado las dos versiones, la versión N, la versión normal. Esta sería la versión N. Con estos dos vídeos ya sabemos cómo instalar la versión de Windows 10 o Windows 11 LTSC o IoT. Por supuesto también tenemos la versión Home y la versión Pro. Y algo muy importante, con el código GGNN en GVGMOL podemos comprar cualquier licencia con el 25% de descuento. Da igual que sea una versión de Windows Home, de Windows Pro, que sea un juego, que sea un Office, da igual. Cualquier cosa que compréis dentro de GVGMOL, con ese código vais a tener un 25% de descuento. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.